sangre nueva es Gonzalo Castillo. Señores, ya es un hecho. Ya el pacto está firmado. Abel se retirará de la candidatura para dar paso a una alianza en primera vuelta que llevará a Leonel como presidente y a Gonzalo como vice. Esto tiene a Abinader vuelto loco y sin idea, desesperado y a punto de coger la loma, porque pudiera representar su derrota en las elecciones de mayo. Lamentablemente, Abel Martínez no pudo prender su candidatura. No solo se quedó estancado, sino que empezó con un 25% y ya va por un 12%. Es decir, ha venido en caída libre sin que haya habido estrategia alguna que pudiera detener su viaje al abismo. Aunque Danilo ha hecho una pantalla yendo pueblo por pueblo llevando un supuesto mensaje de Abel, pero esto lo que ha hecho es menguar cada vez más su popularidad y la intención de votos. Al principio, ni Danilo, ni Abel, ni Charlie Mariotti, ni ninguno de los altos dirigentes y miembros del comité político del PLD querían una alianza con Leonel. No querían ver a Leonel ni cerca de ellos. Primero porque veían a Leonel como un traicionero que los abandonó y los hizo perder las elecciones, quitándoles el poder, el moro, los sueldos y las botellas a los PLDistas. Y segundo, entendían que Leonel lo único que quería con una alianza era drenar al PLD, sacándole el 100% de su militancia y llevándosela a su fuerza del pueblo. En pocas palabras, para ellos, no conforme con haber sacado al PLD del poder, Leonel se proponía también destruirlo por completo en su afán de venganza en contra de Danilo Medina. Al ver Danilo y sus dirigentes el gran rechazo que había alcanzado el PLD, sobre todo por los embates de Abinader y su Ministerio Público Independiente, que terminó apresando a varias decenas de corruptos de ese partido, y que el propio Danilo se salvó de chepa, porque él también iba a ser apresado y cuidado si hasta extraditado. El PLD fue bajando de un 33% que sacó en las elecciones de 2020 a un 20% que se encuentra hoy, y su candidato Abel Martínez está por debajo de su partido en un 12%. Por más congresos y actividades que celebraban, el PLD y su candidato seguían precipitándose a tierra. Y es aquí entonces cuando entienden la necesidad de aliarse a Leonel, inicialmente solo en las municipales. Pero al ver que su partido y su candidato malo no paraban de caer, han decidido por fin aliarse en serio con Leonel. Obviamente, esta es una alianza que el propio Leonel ha buscado desde el principio, porque aunque Leonel tiene una gran simpatía y un gran liderazgo a nivel nacional, por haber sido presidente por 12 años, haber construido una gran cantidad de obras y haber beneficiado a cientos de miles de dominicanos, lo cierto es que este es un liderazgo aéreo y artificial, por el hecho de que la Fuerza del Pueblo es un partidito muy joven y débil, y no tiene la estructura necesaria en todo el país para convertir esa simpatía que tiene Leonel en votos depositados en las urnas el 19 de mayo. Y esta es precisamente la valiosa estructura que nunca perdió el PLD, a pesar de que miles de sus militantes se fueron al PRM y a la propia Fuerza del Pueblo.
Ya Danilo y Leonel se reunieron, cosa esta que no había sucedido hasta ahora, desde hacía mucho tiempo. Lo que más me sorprendió cuando me llegó la información es que esta reunión se produjo otra vez en Juan Dolio, en la misma casa del empresario Luis José Asilis, dueño del Grupo Metro. Justamente aquí, en 2015, Leonel y Danilo firmaron un acuerdo de alternancia en la presidencia, que luego Danilo se negó a cumplir por entender que debía ser presidente 3 veces igual que Leonel, y luego entonces hablarían de alternancia. Sin embargo, Leonel trató por todos los medios de obligar a Danilo a cumplir ese llamado Pacto de Juan Dolio, y en eso se pasaron 5 años de combate frontal hasta que lograron destruir la gallina que ponía los huevos de oro, que era su partido PLD, y ahora están los dos agonizando, tratando de llegar al poder, porque parece que no se acostumbran o no les está yendo muy bien en la oposición. Leonel y Danilo han hecho 3 pactos. Uno en el 2004, en el que Leonel se comprometía a ser el presidente por 4 años hasta el 2008, y luego Danilo sería el presidente del 2008 al 2012. Este pacto Leonel no lo cumplió por la gran popularidad y simpatía que alcanzó. Al ver Danilo las pretensiones de Leonel, se le fue del gobierno y decidió enfrentarlo en las primarias de 2007. Aquí Leonel le aplicó la fuerza del gobierno y Danilo dijo: "Me venció el Estado". Pero en el 2008, para que Danilo se reintegrara a la campaña y apoyara a Leonel, firmaron otro pacto que llevaría a Leonel del 2008 al 2012, Danilo del 2012 al 2016, y luego Leonel volvería como presidente en 2016. Este pacto tampoco se cumplió, porque ya en 2014 Danilo tenía montada la reelección. En 2015 le trajo Quirino a Leonel, y debido a la gran popularidad que alcanzó Danilo como presidente, que apoyar en bajo perfil a Danilo, pero esta vez bajo otro pacto que buscaba llevar a Leonel como presidente para el 2020. Obviamente, en 2020 Danilo no quiso cumplir ese pacto y tuvo Leonel que hacer su diligencia con los gringos para poder parar a Danilo. De todos modos, Danilo no quería a Leonel y le impuso a Gonzalo. Esto obligó a Leonel a abrirle un hoyo al barco para que se llenara de agua y terminara hundiéndose. Así ocurrió, el barco se hundió y los dos se ahogaron. Esta vez se ha producido un cuarto pacto. En esta nueva reunión que se produjo en Juan Dolio, Leonel y Danilo parece que han hecho un pacto de caballeros, han llegado a un acuerdo serio. Claro, porque ahora los dos están jodidos y no les queda de otra que ayudarse ambos a salir del abismo en el que se encuentran. A decir verdad, ninguno de los dos han cumplido los pactos y lo que han hecho es utilizar el poder para intentar destruirse uno al otro. En esta reunión de Juan Dolio ya acordaron hacer una alianza seria en primera vuelta que busca derrotar a Abinader, a Paliza y al PRM. Acordaron llevar a Gonzalo Castillo como vice de Leonel y estructurar una fórmula ganadora o al menos competitiva, porque si se presentan separados, tanto Abel como Leonel jugarán un papel vergonzoso en las elecciones. Leonel no tiene partido, no tiene estructura que le mueva a la gente
y que convierta su amplia simpatía en votos, mientras que Abel tiene la estructura del PLD, pero es un candidato natimuerto que no prende, que con mucho esfuerzo pudiera llegar a un 10%. Pero ya unidos, la estructura nacional del PLD, con el liderazgo de Leonel, pudieran representar una gran amenaza para Luis Abinader. No es que les van a ganar, puede que Abinader aún gane, pero con esa fórmula sería mucho más difícil y entre Gonzalo y Leonel pudieran dar una sorpresa, terminando ellos victoriosos en primera vuelta, aunque Abinader y Paliza inviertan todos los recursos del Estado y compren dirigentes de los diferentes partidos de oposición. El caso es que la competencia estará reñida. La única opción viable que tienen Leonel y Danilo es unirse en primera vuelta, ya que esto pudiera generar un efecto que hasta este momento es impredecible. Todas las encuestas marcan un 20% de indecisos. Quiere decir que hay más de 1,5 millones de personas que no van a votar o que aún no saben por quién votar. En las elecciones de 2020, solamente votaron 4 millones de personas y 3,5 millones se quedaron sin votar. Es decir, casi la mitad no votó. Y de esa mitad que votó, Abinader sacó el 50%, lo que quiere decir que solamente un 25% de la población dominicana votó por Abinader, y la mitad de ese 25% votó por Abinader porque no encontró otra opción con capacidad de sacar a Danilo Medina del poder, porque su único objetivo era salir del PLD. Lógicamente, una cosa son los indecisos y otra cosa es la abstención. En el 2020 tuvimos la abstención más alta de la historia por varios factores, entre ellos la pandemia y la suspensión de las elecciones. Mientras más alta es la abstención, mayores posibilidades tiene el gobierno de turno de alzarse con la victoria, por el hecho de que es el gobierno que tiene mayor capacidad para movilizar personas y de llevar su gente a votar. Sin embargo, esto no ocurrió así en el 2020, porque el propio Danilo, que era el presidente de turno, no quería que Gonzalo ganara, porque este le quitaría el liderazgo dentro del partido. Además de que todos sabemos el lío que se le armó con la Marcha Verde y con la suspensión de las elecciones. Cada día los dominicanos nos desencantamos más de ir a votar y es lógico que la abstención vaya aumentando según pase el tiempo. Esto llevará a que en algún momento se establezca por ley el voto obligatorio, como ya lo tenemos en algunos otros países. Yo creo que votar con conciencia es muy necesario. Este es el único momento en que los políticos se preocupan por nosotros y es el único momento en que tenemos la oportunidad de decidir entre lo malo y lo menos malo. Lo ideal sería crear un equilibrio entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, como se hace en Estados Unidos. Ellos votan por el presidente demócrata, pero votan por los legisladores republicanos. Aunque ellos lo hacen ya casi de manera inconsciente, pero aquí deberíamos hacer un esfuerzo en ese sentido. Votamos por un presidente de un partido y por los senadores y diputados del partido opuesto. Esto crea un balance de poder interesantísimo que obra en beneficio de la sociedad. En lo que salimos de todos estos políticos
que solo les hacen daño al pueblo. En sentido general, si tomamos todo lo dicho anteriormente en cuenta, desde una óptica imparcial y objetiva, se hace fácil afirmar con certeza que Abinader y Paliza no la tienen cómoda para estas elecciones de 2024, sobre todo porque este gobierno del cambio ha sido un desastre y hasta una gestión de mala suerte para el pueblo dominicano. Después que Abinader ganó, no existe una sola persona que se haya decidido a apoyar a ese gobierno del cambio porque la cosa esté mejor que antes, porque es un gobierno preocupado por la gente, porque es un gobierno que no roba, porque es un gobierno eficiente, porque es un gobierno que ha invertido en el campo y en la producción nacional. No, señores, lo han hecho porque Abinader y Paliza los han comprado, y no los han comprado barato, sino que todos esos tránsfugas nos han salido por miles de millones de pesos que pagamos el pueblo pendejo. El gobierno del cambio solamente es bulto, allante y movimiento. Ellos todo lo resuelven con publicidad, con neuromarketing y con mareo. Para eso invierten más de 9,000 millones de pesos en bocinas y medios de comunicación basura, que son muy buenos para desinformar y tapar a los ladrones del cambio. Obviamente, cada vez que hago comentarios como este, lamento en el alma que yo les hable tan mal del gobierno de Abinader, porque no me queda de otra, y que entonces la opción siguiente sea Leonel Fernández, porque para mí, Leonel es un rastrero, un corrupto, que debió estar preso hace mucho, y yo lamento sobremanera que se beneficie de nuestros comentarios en contra del cambio en reversa. Pero saque usted su propia conclusión y vote por el menos malo.